Muy buenas tardes. Y en la continuidad del cuarto Congreso de Economía Regional vamos a recordar, tengan a bien por favor mantener los celulares en silencio, y vamos a dar paso al siguiente panel con dos figuras del ámbito del derecho destacadas de la provincia de Formosa y de Corrientes. El panel de especialistas del derecho, el pilar de la seguridad jurídica, es el panel que a continuación presentamos a consideración de todos los presentes, y agradecemos por supuesto la presencia en este primer día del cuarto Congreso de Economía Regional. Mi nombre es Néstor Luxen Ferreira, soy periodista del diario Época y tendré a cargo la moderación de este panel. Vamos a presentar en primer lugar al disertante Hugo Kuhlmann. Él es abogado de la provincia de Formosa, especialista en derecho de empresa, asesor también de empresas, y el doctor Mario Midón, profesor universitario de Corrientes, además doctor de Derecho y Ciencias Sociales, magíster en procesos de integración regional. A ambos agradecemos su presencia en esta tarde. Presentamos al doctor Hugo Kuhlmann con el panel Aproximación a la Seguridad Jurídica Regional. Buenas tardes. Agradezco a la Fundación la invitación y especialmente a Alberto Medina Méndez, que me ha insistido en que me presente, y yo he tenido la imprudencia de aceptar. Así que, bueno, trataré de colmar las expectativas. La intención es hablar sobre la seguridad jurídica regional. La seguridad jurídica es un adjetivo que no hace tanto hincapié en los contenidos de las normas, sino a su estabilidad. Particularmente en Argentina tenemos un problema grave de estabilidad de normas. No sé si buscando la mejor o la peor, pero se cambia muy seguido las normas. En este sentido, es muy interesante una idea de un pensador español, Huerta de Soto, que sostiene de que las instituciones son uno de los instrumentos que tienen las personas para mitigar la incertidumbre en el futuro. Obviamente es imposible erradicar la incertidumbre, pero las instituciones, como una forma de más o menos normatizar o unificar criterios y mantenerlos en el tiempo, por lo menos hay ciertas cosas de las cuales las personas podrían prescindir de dudar de su permanencia. Eso en países relativamente estables es una idea fácil de definir. En un país volcánico como el argentino, no. Nosotros cada tanto cambiamos drásticamente las legislaciones. Entonces, básicamente, más que una cuestión de estabilidad, la seguridad jurídica depende de la capacidad de imponer las normas y las reformas que se quieren promover. En este sentido, hay un pensador, creo que francés, que define al poder como la capacidad de modificar rutinas. En la medida en que quien detente el poder puede alterar situaciones que vienen ocurriendo, el poder será efectivo. Cuando ese poder no llega a tener esos resultados, el poder o no existe o se diluye. Y esa permanencia no solo es temporal, sino también espacial, y eso es particularmente atinente a que mi análisis se refiere al NEA, no a la nación. El gobierno actual está tratando de impulsar varias medidas. Y esas medidas yo no las voy a ponderar, lo que voy a analizar es si esas medidas pueden ser recibidas en la región y esperar estabilidad en el mantenimiento de esos órdenes. Esa posibilidad de permanencia y de brindar seguridad se enfrenta a dos grandes vallas, con las dos clases de órganos constitucional que nosotros tenemos básicamente, los órganos políticos liderados por el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, y el órgano judicial. Dentro de la estructura político-institucional, en la región el gobierno nacional se enfrenta con situaciones disímiles. Desde un extremo, en la provincia de Formosa, donde tenemos, hablaré de peronismo en sentido genérico, aunque hay una enorme diversidad de nombres y subgrupos, pero digamos,
Cuando yo hablo de peronismo me refiero a todo lo que no es Cambiemos. En Formosa el peronismo controla la provincia prácticamente desde 1983 por una rotación de nombres irrelevantes, digamos, que la vicegobernador pasa de gobernador y así sucesivamente, pero en definitiva desde el 83 es la misma estructura política. Y a esa situación se le agrega que en las últimas elecciones ganaron y ganaron de manera contundente. En el otro extremo está la provincia de Corrientes, donde Cambiemos no solo controla la mayoría de la legislatura, sino que ha ganado sus elecciones. En el medio están dos situaciones que el gobierno nacional, para tratar de llevar a cabo sus reformas, se va a encontrar con dos provincias que no es Formosa, pero tampoco es Corrientes. Es el caso de Chaco, por ejemplo, donde el gobierno, si bien el peronismo controla la mayoría de las cámaras, perdió las últimas elecciones, lo cual puede predecir un cambio de tendencia favorable a las reformas nacionales. Y Misiones, al igual que Formosa, tiene un control absoluto del peronismo y ganó las últimas elecciones, pero sus principales dirigentes ya dijeron que van a colaborar con las autoridades nacionales en la implementación de las reformas. Esto la distingue de la provincia de Formosa. Ahora, ¿cuál sería la colaboración que podría esperarse del órgano más importante para los abogados y para la gente en general, que son los jueces? Porque estas reformas, en definitiva, los abogados sostenemos de que el derecho es lo que dice el juez que es, al margen de lo que diga el legislador. De modo tal que el gobierno nacional puede contar con la colaboración de los órganos políticos para poder llevar a cabo sus reformas, pero en definitiva se van a enfrentar con vallas en el Poder Judicial que son, para mi modo de ver, muy serias. Analizaré algunas reformas que están dando vueltas para ver cuáles son las vallas en el Poder Judicial regional que podrían plantearse. Una de las reformas más importantes que se están anunciando es la modificación de la Ley de Riesgo de Trabajo. La Ley de Riesgo de Trabajo, la reforma que se introduce, es tratar de incluir una instancia administrativa previa obligatoria en las comisiones médicas. Es algo muy parecido a lo que se quiso hacer en la década del 90, cuando se creó la Ley de Riesgo de Trabajo. En la década del 90, esa cláusula se declaró inconstitucional por la misma Corte y ahora se reeditó. Y esa jurisprudencia con variantes, pero por ejemplo la jurisprudencia de la provincia de Chaco es la más terminante en admitir este tipo de comisiones parajudiciales dependientes del Poder Ejecutivo. La que ha tenido una posición relativamente más amistosa, pero no del todo, no validándola totalmente, es la jurisprudencia de Corrientes. Formosa y Misiones ha generalmente seguido la tendencia nacional de no considerarla constitucional, de forma tal de que, en caso de que esta reforma prospere, de que el Poder Ejecutivo cuente con la aquiescencia de las autoridades políticas regionales, la jurisprudencia local es muy probable que la declare inconstitucional. Entonces esta reforma no va a brindar ninguna seguridad a las judiciales. La otra reforma que está en boca, que está ahora en debate, es la Ley de Contrato de Trabajo. Son 140 artículos, yo no voy a hablar de todos, sino simplemente las que creo que son más importantes, que es la modificación de la noción de relación de dependencia. En esto, el Poder Ejecutivo, estuve leyendo recién de que está contando con el aval de la CGT, la jurisprudencia regional es drástica. No creo que, porque lo que ellos dicen es que los profesionales en general,
que presten que sean parte de una relación de dependencia o de una empresa no serían empleados. Le ponen unos rangos de ingresos, cargas horarias, pero básicamente esa es la idea. Eso contradice la jurisprudencia de toda la región. Por ejemplo, cualquier persona que conozca un sanatorio y haya habido que un médico le haya hecho un juicio, los médicos son considerados empleados en general. Los abogados o contadores que forman parte de una estructura empresarial son empleados. Yo creo que nace muerto. Sin embargo, lo van a promover y es una cuestión de que va a atentar seriamente a la seguridad jurídica, porque los que confíen en esto probablemente se estén comprando un juicio. Otra cosa que también la reeditan de los 90 es la modificación de la noción de tercerización. En los 90 también se quiso tratar de, para poder descomponer la empresa, hacer que los diferentes grupos subtercericen servicios. Algunos llegaron a situaciones más simples, como por ejemplo los bancos que tercerizaban sistemas de seguridad, cuestiones de higiene. La reforma de la ley que se está impulsando y que, por lo que leí, se acordó con la CGT, no modifica la idea sustancial, sino que elimina, porque lo que quiere hacer la reforma es, dice, la tercerización subsiste, pero no en estos casos, y enumeran algunos casos. El nuevo proyecto que se está enviando al Congreso mantiene la idea general, lo que hace es modificar las excepciones. Bueno, eso no creo que pase desde constitucionalidad. ¿Por qué? Porque en la región lo que se hace hincapié es la idea de si la persona tercerizada cumple o no cumple lo que se llama el objeto esencial de la empresa tercerizante. Si lo hace, es irrelevante que esté dentro del catálogo de excepciones del código de la ley de la reforma del contrato de trabajo, porque genera lo que se llama desigualdad ante la ley. Si dos personas haciendo lo mismo no pueden tener, o sea, dos personas que hagan lo mismo no pueden tener tratamientos diferentes ante la ley. Y acá se está generando una excepción sin mucho más motivo que un acuerdo entre el Poder Ejecutivo y la CGT, lo cual no es válido. Y por último, tengo otros más, pero a los fines del tiempo me voy a limitar a esto, es el famoso fondo de cese, o fondo para despido, que originalmente era un fondo creado por la Ley de Contrato de Trabajo y la administración todavía no estaba definida, pero lo que leí que se acordó con la CGT es que se va a establecer no por la ley, sino por los convenios colectivos. Digamos, el proyecto original tenía un defecto que era la solvencia intertemporal de los fondos. Digamos, los fondos de la ANSES están desaparecidos, no solo una parte por el exceso de beneficiarios que han nacido, pero también por el proceso inflacionario. Porque se aporta un dinero, se arma un fondo y cuando tienen que pagarse las prestaciones, los fondos se han depreciado. Esa es la trágica historia argentina producto de estos fondos de reserva. Y el segundo problema que plantea, el original, era la noción de confiscatoriedad de las indemnizaciones. Que eso lo creó la Corte y los aplican en la jurisprudencia de la región. ¿Qué significa esto? La fórmula básica de la Ley de Contrato de Trabajo es: una indemnización equivale a un sueldo por cada año de servicio. Más o menos, después hay otros detalles, pero esa es la esencia. Si esa fórmula a una persona le da que tiene que cobrar 100 y el fondo, por sus motivos de cálculo interno, dice que tiene que cobrar 60, está abajo del 30 de la tercera parte y eso es confiscatorio. Entonces, esto de alguna forma crearía un tope indemnizatorio que en la jurisprudencia de la Corte, la jurisprudencia regional, es tenido por confiscatorio. Entonces, esa idea original tenía esos dos riesgos. Ahora le agregaron un tercero, que es la creación por convenios colectivos, sin definir quién va a administrar el fondo.
la historia trágica de la Argentina es que cuando estas cosas salen por convenios colectivos sin definir el administrador, lo terminan administrando los gremios y alguna entidad empresaria, que si quieren les digo que pongan el doble dedo de experto para que sepan a dónde vamos. O sea, ese es el fondo que se está creando y se está vendiendo como que esto daría una seguridad jurídica a la contratación laboral para reducción de costos. No sé si va a reducir costos, lo que sé es que esta idea no va a pasar los test, o sea, los jueces cambian de criterio, nadie sabe que va a dictar mañana un juez. Yo en Formosa es muy común que los jueces, cada vez que se van a un congreso, vengan con ideas nuevas, generalmente más desopilantes que las que tenían antes. Puede ser que cambie. Si se mantienen los criterios que hay en la región, no pasan los test de constitucionalidad. Entonces, aun cuando, por ejemplo, el tema este de la ley de riesgo de trabajo, es importante la composición política de los gobiernos territoriales porque necesitan la adhesión de las provincias. Hoy solo se adhirió, creo, Ciudad de Buenos Aires, no provincia. Y hasta donde yo sé, no existen proyectos de adhesión en ninguna de las legislaturas de la región. Yo lo controlé hace una semana y no había. No sé si hay cierto, pero no existen. Ahora, si cuentan con la adhesión de las autoridades políticas de las provincias, habría que ver si eso a su vez ayuda para que de alguna forma se incidan los jueces para que esas reformas sean recibidas. Porque si se acuerda todo y los jueces declaran inconstitucionalidades, tenemos que en 1 o 2 años nada de estas ideas va a quedar en pie. Nada más. Muchas gracias. Agradecemos al doctor Hugo Kuhlmann y por supuesto para dar continuidad y les parece bien al concluir la siguiente exposición, aquellos que quieran hacer las preguntas, porque tengamos en cuenta que hablamos de un tema muy actual y muy vigente que se ha planteado justamente en esta primera disertación. Vamos a presentar al doctor Mario Midón. Mario Midón es profesor universitario y la seguridad jurídica en la Argentina, el tema por el cual va a disertar a continuación. Buenas tardes. Bien, la seguridad jurídica, en cuanto a compromiso del Estado para garantizar a cada uno de sus habitantes un mínimo de estabilidad, no cabe duda, es uno de los valores más preciados del universo del derecho. Pero por lo mismo, en orden a las peculiaridades del sistema argentino, es siempre una asignatura pendiente. Entonces es común que en el examen acerca de la existencia o no de este valor, es común que digamos regularmente que no hay seguridad jurídica. Y esto es rigurosamente así. A mi juicio, 3 causas explican el porqué de la inseguridad en la Argentina, de la inseguridad jurídica. 1 es congénito y 2 son adquiridos. El primero se aprecia desde tiempos en orden al poco afecto que desde los tiempos de la colonia tuvimos para el acatamiento de las normas. Esa aptitud o esa predisposición a no cumplir la ley es lo que con el paso del tiempo generó lo que algún autor dio a llamar la anomia, es decir, la ruptura de la degradación de las reglas sociales. Y esa degradación es lo que genera el correlato
de la corrupción. Un segundo elemento es el del factualismo, que arranca en la década del 30 con aquel célebre golpe de Estado convalidado por la Corte Suprema. Pero claro, los golpes ya se fueron, no hay más, pero nos dejaron una herencia. ¿Cuál es? La del autoritarismo, que ha sido un factor gravitante en la vida argentina, y ella ha hecho que en nuestro sistema, que es presidencialista, el sistema deviniera a hiperpresidencialismo. Tenemos un presidente que en lo institucional es capaz de darse hasta los más mínimos gustos públicamente. No hay que hacer esfuerzos. Yo recuerdo el caso de Carlos Menem cuando se fue con una Ferrari a Mar del Plata a no sé a qué velocidad. Y más contemporáneamente, la expresidenta Kirchner, que abusaba de las cadenas nacionales o cuestionaba públicamente a aquel abuelito que quería comprarle $10 a su nieto. Es decir, presidentes que realizan hasta sus mínimos caprichos. El tercer elemento que es causa de la inseguridad jurídica está documentado con las figuras de las emergencias. En el sistema constitucional argentino originario, las emergencias eran el estado de sitio y la intervención federal. Tras la reforma constitucional del 94 han aparecido dos figuras que han tenido enorme significación en la vida de estos tiempos. Son los decretos de necesidad y urgencia y la legislación delegada por razón de emergencia. ¿Qué es lo que hace la aplicación de un instituto de emergencia? Acrece el poder, acrece la atribución de quien gobierna. Entonces, nuestros gobernantes han advertido que un mecanismo para crecer en poder es recurrir a institutos de emergencia. Y entonces, como es regular, yo diría común, vivimos en un país donde la emergencia es sanitaria, forestal, agropecuaria, industrial, hídrica, financiera, alimentaria, y seguramente podemos seguir con las calificaciones. Siempre pienso que, por fortuna, todavía a nadie se le ocurrió legitimar la emergencia sentimental, que bueno, revelando el costado humano de quienes mandan, podría servir para justificar algún desaguisado. Pero en demostración inequívoca del parámetro de abuso que conducen las emergencias, yo traigo una estadística. Durante la gestión de Carlos Menem se dictaron 554 decretos de necesidad y urgencia en 10 años y 7 meses de gestión. De la Rúa utilizó esta herramienta en 73 oportunidades durante 2 años. Duhalde, en su interinato, en 148 ocasiones. El presidente Néstor Kirchner, en 4 años y medio, fue en proporción quien más apeló a este mecanismo. Lo hizo en 270 ocasiones. Quien menos lo usó ha sido la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Claro, usó de los decretos de necesidad y urgencia en 76 oportunidades, en 8 años de gestión. El tema es que muchas de las atribuciones
de las que usó, lo hizo a través de otro instituto de emergencia, la legislación delegada, que es la figura que funciona así cuando el Congreso delega en el Poder Ejecutivo el atributo de hacer la ley. El correlato sería que el Congreso, que delega esa competencia al Poder Ejecutivo, la controla. No lo hace. Y al no hacerlo, ocurre lo que históricamente ocurre. Macri lleva emitidos a la fecha 18 decretos de necesidad y de urgencia. Pero en esta categoría de figuras emergenciales, nosotros hemos roto todas las marcas. Los argentinos podemos dar testimonio de una creación muy al uso nuestro, diríamos, en una categoría que mezcla el vernáculo a uso de poder con la fantasía propia de un histrión, todavía sobrevive, casi como con una referencia de Hollywood, el tema de los superpoderes. Es decir, el atributo que se le da a un ministro, a un secretario de Estado, para que por sí reduzca las partidas presupuestarias. Obviamente por sí, pero con la anuencia del presidente. Partidas que han sido votadas por ciertos consensos en el ámbito del Congreso. Y a todo esto uno se pregunta, bueno, ¿qué es lo que pasa con el Congreso? Si estamos hablando de un exceso de poder en la esfera del Ejecutivo, ¿qué es lo que ha hecho? Desafortunadamente, en los últimos años el rol del Congreso ha sido de sumisión y de petrificación en el ejercicio de su potestad. El Congreso, por razones que hace mucho tiempo han devaluado la ley, no legisla porque no tiene necesidad de legislar con la asiduidad en que podía haberlo hecho en otras épocas. Pero el problema no está en que no legisle, en la omisión, como en no controlar a los otros poderes del Estado. Y, por supuesto, si quien debe controlar no controla, el sujeto controlado se siente en condiciones de ensayar con mayor audacia y con menor pudor los iracundos avances que son contrarios a la legalidad y terminan en la impunidad generalmente. Pregunto, en ese contexto de achatamiento institucional, ¿a quién le preocupa examinar la idoneidad de un candidato a legislador? Es una figura que hoy al menos está archivada. Yo no conozco el caso, salvo las manifiestas situaciones de absoluta inidoneidad con un candidato. Correlativamente, algunos se interrogan qué ha hecho la Corte. Muy poco. Muy poco. Digo que como dato demostrativo de la inseguridad jurídica, la Corte Argentina en 1948, en un fallo muy sonado, muy conocido, Merquímica Argentina, dispuso sin indemnización alguna quedarse con una fábrica de capitales alemanes, porque en ese momento, en un acto de valentía y cuando Berlín se caía, la Argentina le declaró la guerra a las potencias del eje. Y entonces, como estábamos en guerra con Alemania, nos animamos a confiscarle una empresa. Pero en el contexto apuntado, creo que en los últimos años han habido casos muy ostensibles y demostrativos de la inseguridad. Recuerdo aquí, generalmente
son actos de afectación a la propiedad. Y tengo presente, por ejemplo, como muy significativo el caso de las retenciones móviles, que cuando se hace, cuando se hace la inversión de riesgo que posibilitaría esa cosecha, la inversión, las retenciones eran del 28%. 6 meses, 8 meses después terminó en 45%. Otro dato demostrativo fue la ley de medios audiovisuales, en la que los propietarios que tenían una patente concedida por el Estado durante cierto término dejó sin efecto los contratos para la explotación de medios audiovisuales, y fue necesario que los que no se... Bueno, esta ley, más allá de que tuvo un nombre y apellido, fue una demostración de que aquellos que explotaban medios y no se acomodaban a las reglas de la nueva normativa debían vender. Pero hay algunas situaciones en el plano del derecho que son un tanto cuasi cómicas, ¿verdad? Por ahí hay provincias donde se cobra el derecho de publicidad y propaganda. ¿Y qué es el derecho de publicidad y propaganda? ¿A qué se graba? Bueno, es un impuesto disfrazado de tasa en el que se le hace la liquidación de un impuesto a la empresa que lo produce. Entonces, por el solo hecho de que en un kiosco o en un comercio se exhiben en la góndola del comercio ese producto, eso es derecho de publicidad y propaganda. O sea, el productor de ese bien, que seguramente no está en la geografía provincial, recibe diariamente infinitas liquidaciones. Esto ocurre en Buenos Aires, en algunos municipios de Córdoba, Santa Fe, Santiago, Chaco y Tierra del Fuego. Infinitas liquidaciones por el solo hecho de que un kiosquero en el más lugar remoto del país exhibe el producto en la góndola. De modo que suele ser un dato muy común para quienes ejercemos la profesión de abogados encontrarnos con exponentes de la industria y el comercio que nos preguntan, nos indagan: ¿qué chance de éxito tengo de llevar adelante este pleito? Y el diálogo más o menos suele ser el siguiente: mire, señor, de acuerdo al criterio existente en los tribunales del medio, si en esto tiene que sentenciar el juez A, ganamos. Pero si sentencia el juez B, perdemos. Claro. Pero también puede actuar el C, que todavía no se expidió sobre esta cuestión. Entonces la solución pasa en principio por recusar al B. Pero claro, si vamos a la Cámara, si juzga la Cámara 1, podemos ganar. Si juzga la Cámara 2, podemos perder. Si juzga la 3, bueno, a veces podemos ganar y a veces podemos perder, porque como es un órgano que no está completamente integrado, depende del criterio que sigan los componentes. Pero bueno, pero déjeme que tengo la esperanza de la Corte. Bueno, habrá que ver si para cuando este pleito llegue a la Corte, los miembros que componen el tribunal son los mismos que son hoy, porque hoy tienen un criterio que es que puede tomarse de ida o que puede tomarse de vuelta. Es decir, en esto, o a esto también, contribuye mucho la Corte, con muchos cambios en su jurisprudencia, sin el adecuado bagaje que muchas veces representa un cambio jurisprudencial. Por lo mismo, les cuento para cerrar, traigo un caso para cerrar, que es el de la política
ya no económica, sino en materia de derechos, en lo tocante al tema de la tenencia de estupefacientes. En 25 años la jurisprudencia de la Corte cambió 4 veces. En el caso Colavini del año 78, la Corte sostuvo que era constitucional que el Estado sancionara la conducta de quien tenía estupefacientes en pequeñas cantidades, aún para uso personal. La Corte posterior, en 1986, en Basterrica y Capalvo, dijo lo contrario. Es inconstitucional que el Estado cree este delito porque se está afectando el derecho a la intimidad de una persona y otras razones. En 1990, en Montalvo, la Corte vuelve al criterio de Colavini, es decir, dice que es legítimo que el Estado establezca el delito de la mera tenencia de estupefacientes. Y en 2010, la Corte Argentina deja sin efecto ese temperamento y sostiene que no es delito. De modo que, imagínense de modo muy alegre, el caso de una persona que que durante su vida, su juventud se drogó y así vive. Y supongamos que, 78, bueno, vamos a suponer que nació, que tenía 28 años. Cuando tenía 28 años le dijo a la Corte, mire, es lícito que el Estado cree este delito. Pero 9 años después le dijeron, señor, dróguese, no es delito. 10 años después le dijeron, no se puede drogar, le va a hacer mal a la nación. Y últimamente la Corte le dice, sí, dróguese. Esta es una muestra, por cierto, de la Corte Argentina en muy poco tiempo. Muchísimas gracias. Muchas gracias al doctor Mario Medón por su disertación. Y tenemos 5 minutos aproximadamente para responder preguntas, así que a los presentes, aquellos que quieran hacer alguna consulta a ambos, tanto al doctor Hugo Pullman como al doctor Mario Medón. Sí. Para el profesor Medón, primero muchas gracias por su disertación, muy productiva para todos, me parece. La pregunta va acerca del rol de los jueces. Si usted cree que existe alguna manera de que dejen de ser los verdaderos superpoderosos de este país, si existe alguna forma de limitar, porque ellos son los verdaderos superpoderosos. Bueno, yo no creo que los jueces sean los superpoderosos. Yo diría que los jueces argentinos, desafortunadamente, sobre todo los de la justicia federal, que hoy advierten que hay una herramienta que se llama Código Penal, donde se establecen los contenidos que deben sancionarse, son jueces acomodaticios. Han defraudado la potencialidad de la opinión que tenemos en él. Ahora, yo obviamente por el respeto del tiempo no les pude dar el mensaje que quería darles. Quiero ser, más allá de las realidades existenciales de la Argentina, quiero tener alguna cuota de optimismo. Y en esa cuota de optimismo creo que el único mecanismo válido, porque seguramente a eso apunta tu pregunta, es que vivamos a partir de ahora una cultura de aplicación y de respeto del sistema normal. Siempre va a haber en el espectro de cualquier actividad funcionarios deshonestos. Siempre. No hay geografía en el mundo que pueda decir en este ámbito o en este lugar que estamos exentos. El problema es la aplicación de la ley. No como históricamente se hace en la Argentina, donde hay una suerte de antropofagia de la legalidad, es decir, que no consiste en inaplicar la ley, sino en aplicar la ley de modo discrecional y según
la cara del receptor de esa aplicación. Entonces, quizá la solución devenga de la existencia de adecuados patrones, ¿verdad?, de vida donde la aplicación de la Constitución, de las leyes y de los tratados sea la regla y no la excepción. Sí, para el doctor Julio. Usted, doctor, generosamente nos explicó cómo las cosas que leemos con entusiasmo, los avances del gobierno que algunos leemos con entusiasmo, van a ir o pueden tener una posibilidad cierta de ir cayendo a lo largo del tiempo. Ahora bien, el tema de, por ejemplo, la reforma laboral es un tema clave para que el país pueda salir adelante. Justamente este Congreso trata de los pilares del crecimiento. Entonces, ¿cuál es el margen que tiene un gobierno, un poder ejecutivo con una mayoría parlamentaria para sancionar reformas y que esas reformas puedan dar un alivio a quienes quieren desarrollar cualquier actividad ilícita? Sí, entiendo. Yo soy crítico de la legislación laboral, pero el problema es que la base fundamental, o sea, primero va a haber un problema político porque en la región no todos los gobiernos son receptivos de estas reformas. Por ejemplo, el tema de las ART. Yo, por ejemplo, vivo en Formosa y dudo que el gobierno Infran adhiera a ese tema. Primer problema. Y aún así, está el problema de los tribunales. Los jueces, por definición, son un órgano no mayoritario, mejor dicho. No se rigen, supuestamente, pero como bien advirtió el doctor, resulta que las elecciones han descubierto el Código Penal, pero normalmente no responden a mayorías. Y en estos temas tan particulares, por ejemplo, otro tema que yo no le comenté, por falta de tiempo, pero que también es muy grave, que es un problema heredado, que es el tema del la reforma del Código Civil. Nosotros hemos saltado al vacío con la reforma del Código Civil y Comercial. Si fuésemos serios, todos los abogados deberíamos revalidar título, porque lo que nos enseñaron en la facultad, casi el 75% está derogado. Sin embargo, lo van a aplicar. ¿Cómo lo van a aplicar? Nadie sabe. Por ejemplo, en materia de contratos. Han introducido motivos de revisión contractual por los jueces totalmente desopilantes. Uno, por ejemplo, es el abuso de posesión dominante, que antes era algo exclusivo en materia de defensa del consumidor. Ahora está en la Ley General de Contratos. Lo están aplicando los tribunales ordinarios en la región para poner en duda la validez de contratos de alquiler y de mutuos financieros. Porque obviamente el que alquila como el que pide prestado dinero no está en una posición muy negociable. Otra cosa que está en el código, la modificación al régimen de responsabilidad civil. En el código anterior, para evitar los juicios en cadena, se decía: se produce el daño, tiene derecho al damnificado. Muere el damnificado y se usaba el sistema sucesorio para discriminar. La señora y el hijo, si tenía, y si no, los padres. Si no tenían nadie, empezaban los hermanos. La reforma eliminó esa restricción. Puede demandar Dios y María Santísima. Modificó los tipos de daños. Antes habían dos tipos de daños claros: los daños patrimoniales, que era el daño en la incapacidad, y eventualmente gastos de reembolso por curaciones y cosas por el estilo. Eventualmente podría haber chance, pero la chance a veces se metía dentro de incapacidad. Y el daño no patrimonial, que era el daño moral, que era el sufrimiento. Más o menos eso era lo que se compensaba. Ahora hablan de daños patrimoniales y daños no patrimoniales. El daño no patrimonial está dando cabida a la enorme fertilidad de la imaginación de los abogados.
Entonces se han inventado, por ejemplo, el daño biológico, el daño a la frustración del proyecto vital, el daño, no sé, leí cada cosa, todo vemos, o sea, es indudable que la gente cuando sube así, ahora, ¿cómo tasan eso? ¿Qué valor le ponen? ¿Cómo se establece, cómo se arman las primas en los contratos de seguro? ¿Cómo se establecen los capitales de cobertura? Los reaseguros. Nadie puede saber, porque está todo en veremos. Y encima, lo lamento si hay algún colega que se sienta ofendido, yo siento una enorme frivolidad en la doctrina. La doctrina está toda enamorada de este código. Y es un código que nos va a meter en muchos problemas. Porque no, o sea, además de tener un problema de novedad, porque el tema es que la antigüedad de las leyes le da estabilidad. Vélez y Sarmiento se mataron en 1860 si salía o no salía el código. Salió. Este código tenía 150 años, en 1860, sí, casi 200 años. Y no siempre hablo de los abogados son malos para imaginar. Más de 100 años. 100 años de doctrina, jurisprudencia, errores, metidas de pata, constitucionalidades de la Corte, inconstitucionalidad. El Código Civil era una doctrina que casi nadie tenía dudas. En materia comercial, la gente, esa es una virtud de las leyes viejas, las cumplen sin saber que existen. Bueno, hoy muchos se van a desayunar cuál es la norma civil vigente el día que terminen en tribunales discutiendo algo que ellos creían que estaba vigente. Y eso lo van a aplicar los jueces, que tampoco saben muy bien qué es lo que, porque lo que se está haciendo hoy es más o menos un estudio semántico, sintáctico. ¿Qué es lo que dice? Lo que puede decir, o si no, de alguna manera ven qué es lo que hay de antes que sigue ahora. Porque la mente humana funciona así, por semejanza. Pero va a llegar un momento que va a generar gente que invente el daño biológico ese, o el daño, las cosas más esotéricas que se pueden ocurrir. Entonces, yo no dudo que las reformas sean necesarias. A lo que yo no pondero la calidad ni la bonanza. Yo lo que pondero es... Los romanos eran muy inteligentes en este sentido. Ellos hablaban de imperio. El derecho tiene que tener imperio, no importa lo que digan, lo que tiene que ser vigente y estable, y a todo el mundo aplicarse la misma norma. Si en pos de buscar, yo me acuerdo que había un contador que se quejaba de que la FIP buscaba siempre la norma perfecta, y en pos de eso cambiaba la ley cada 17 segundos, y ya las publicaciones ni se preocupaban en sacar textos ordenados porque era materialmente imposible. No sé si hay algún contador que ya tiene las RPAR, que vendían las hojitas esas que se abrochaban. Bueno, llegó un momento en que era un rompecabezas armar una RPAR. Entonces tuvieron que inventar los sistemas informáticos para ir parchando las leyes. Y bueno, hasta colapsaron los sistemas informáticos para parchar las leyes. Porque está en la voracidad de creación y de reforma que se rompe toda la vigencia. Hoy se hacen, estas leyes son parches, son todos parches. La ley esta de la ley de riesgo de trabajo es un parche. Tendrían que hacer una revisión completa. La ley de contrato de trabajo, que hagan una revisión, porque el problema es que dejan cláusulas que son incoherentes. Ahí está el problema. Usted no puede decir que hay relación de dependencia cuando hay un empleado y un empleado y después inventar ¿cómo que le llaman? Trabajador independiente con colaboradores. Eso no existe. Eso es una cadena. Si alguien lo aplica, para un juicio. Y si no, va a terminar un enorme fraude a la ley y perjuicio de las personas. O sea, había uno de los expositores que reclamaba seriedad en la creación y responsabilidad. O sea, seriedad en el sentido de hacer las cosas como se deben hacer y responsable en ver las consecuencias de las cosas que se están decidiendo. Bueno, acá yo no veo eso. Están parchando y están dejando... los jueces ni siquiera van a obrar mal. Porque yo no estoy criticando a los jueces. Yo lo que estoy diciendo, estas reformas la van a aplicar, los jueces con la jurisprudencia vigente la van a anular. Entonces van a durar lo que demore llegar un caso al tribunal. Por ejemplo, el tema de ART
Ya en Capital, un tribunal se la declaró inconstitucional, el tribunal, una sala laboral, y la Cámara Contenciosa la declaró constitucional. Decía el doctor, ya empezaron los jueces a inventar cada cual un diferente criterio. ¿Cuál se le va a quedar? Nadie sabe. A eso lo pongo. Agradecemos al doctor Hugo Kuhlman, al doctor Mario Midón. Imagino que hay muchas más preguntas para hacer, pero por cuestiones organizativas y de tiempo, y le damos un muy fuerte aplauso a ambos disertantes. Muchas gracias. Los invitamos a continuación a un coffee break y luego continuamos en este cuarto congreso.